Quiero arrancar este momento, esta entrevista, siendo autorreferencial, porque con la Organización Mundial de Boxeo me une algo muy especial desde sus comienzos, allá por noviembre de 1988, cuando este periodista estaba cubriendo la chance de Juan Domingo Martillo Roldán ante Michael Nunn, y en la pelea de fondo, Thomas Hearns iba a enfrentar a James Kinchen por el título norteamericano de los supermedianos. Llegó un grupo de dirigentes encabezados por el dominicano Ramón Piña Acevedo al Hotel Hilton de Las Vegas a la conferencia de prensa de ese evento, anunciando el advenimiento de una nueva entidad, la OMB. Debo confesar que muchos éramos pesimistas respecto a su futuro, pero sancionó la pelea de Hearns con Kinchen. Hearns se consagró como el primer tetracampeón del mundo en distintas divisiones y la OMB siguió su paso. Y hoy tengo el gusto de estar con el cuarto presidente de su historia, porque a Ramón Piña Acevedo le sucedió José Chegui Torres, el célebre ex campeón mundial semipesado, el gran Paco Valcarcel, que tuvo una presidencia de casi 3 décadas, y aquí estamos con el licenciado Gustavo Olivieri. Gustavo, en tu primera visita a la Argentina, primero contame cómo te hemos recibido y luego contame qué es lo que has venido a hacer. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, hermano. Un placer por tenerme y considerarme. Saludos a los televidentes. Le he pasado de maravilla en mi primera visita en este hermoso país. La hospitalidad, igual o mejor a los puertorriqueños. Y ¿verdad? Realizando múltiples actividades. Contento de estar aquí y espero regresar. Así que mucha parrillada. No sé por qué no veo el mate aquí. Estuve flojo, perdón. Pero eso lo vamos a correr y como dicen ustedes, la estoy pasando, ustedes son unos cracks, como dicen ustedes. Gustavo, bueno, entonces entre las actividades, ¿cuáles fueron las que te han tocado hacer en esta primera visita? Bueno, el motivo de mi visita tiene ¿verdad? Unas particularidades que, como bien conoces, vamos a estar celebrando nuestra convención anual en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y para ir reactivando la zona geográfica de lo que es Centro y Suramérica, estamos haciendo una serie de visitas en los países que son aliados a la OMB y afiliados, para ir creando esas condiciones idóneas en anticipación a la convención. Llegué el domingo pasado y el lunes comenzamos nuestra primera actividad visitando el Hospital Marie Curie en Buenos Aires para darle continuidad a esa obra social que me enseñó el maestro y colega Paco Valcarcel, que le envío un saludo, que amigo suyo y fanático de su programa, al Hospital Oncológico, ¿verdad? Hay una misión social que la OMB siempre se ha caracterizado. Comenzamos con esa actividad. En el día de ayer visitamos el gimnasio Mi Rincón en Villa Urquiza. Hicimos una donación de equipo. Los muchachos, niños, jóvenes, adultos, incluyendo muchas féminas, haciendo escuelas de combate, una actividad bien bonita en beneficio de los niños y creando esas condiciones favorables para que ellos, no solamente a través del boxeo, la cuestión disciplinaria, atlética, sino puedan ser, ¿verdad? Muchachos de bien y contribuir positivamente para la sociedad. Y hoy estamos aquí en el Hotel Howard Johnson en la capital para seguir promoviendo la educación continua, capacitación, información, educación a los oficiales, jueces y árbitros. O sea que un sinnúmero de actividades para ir multiplicando los esfuerzos, y esta es la primera de las múltiples visitas que voy a estar realizando a este hermoso país. Así que estamos muy complacidos, muy contentos y pasándola de maravilla. Hablando de la convención que se viene en Bogotá, tendrá una particularidad que será abierta al público en general. Contanos por qué esa iniciativa y, bueno, cómo se va a instrumentar todo eso. El concepto de abrir la convención al público en general emana, previo a yo asumir la presidencia, yo fungí como abogado interno de la OMB por casi 10 años y fui la mano derecha de Paco durante todo ese periodo. Y pues siempre existen unas críticas, unos cuestionamientos, unas especulaciones, escepticismo con relación a cómo operan los organismos y qué es lo que pasa detrás, ¿verdad? Como dicen, behind closed doors, dice el norteamericano. Y yo creo que es hora, considerando los múltiples mecanismos de acceso a contenido, medios de información, de la información con acceso instantáneo, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, a través de la tecnología, que todos los componentes de la industria del boxeo, entiéndanse peleadores, promotores, asesores, entrenadores, amateur, profesional,
los medios de comunicación como ustedes, los fanáticos, tengan un acceso total y transparente sobre los procedimientos, los acontecimientos de cómo funciona el boxeo. Porque el fanático no sabe cómo, bueno, el fanático común, el de a pie, que le gusta el boxeo, no conoce cómo es el sistema de anotar un asalto, cómo se designan los oficiales, cómo se le confiere la designación de retador mandatorio, qué es una defensa mandatoria, qué es una defensa voluntaria, qué es una subasta, por qué no se dan las peleas, las unificaciones, cómo se seleccionan los oficiales, cómo se trabaja con el aspecto regulatorio. Todo ese andamiaje de la estructura del boxeo, si nosotros podemos proveerle la plataforma, el acceso a todos los componentes, yo creo que le hace un bien al boxeo. Para que la gente sepa cómo es que se conduce, por lo menos desde la perspectiva de un organismo. Por lo menos eso es lo que yo quiero hacer y he recibido mucha receptividad positiva a esos efectos. La gente, el que quiera paga un acceso de registro. Claro, van a haber unas limitaciones de acceso por controles de seguridad, pero por ejemplo los rankings, o cómo se hacen cómo se toman esas determinaciones, el fanático puede estar ahí y ver, ok, este se clasifica así, este se sube, se baja, este se designa retador mandatorio, y pueden tener, ¿verdad? Lo pueden ver, pueden presenciar. ¿Y habrá interacción con el fanático? Yo no tengo objeción a ello. El fanático puede alzar la mano, solicitar el micrófono, ¿por qué se clasifica? Y se le explica. Todo eso tiene hay una metodología, un raciocinio, hay unos criterios para clasificar un peleador. Claro, los organismos no son infalibles, ¿verdad? Y estamos sujetos a la crítica, al escrutinio, como debe ser, siempre. Y si hay un error, mi responsabilidad como dirigente es una responsabilidad vicaria. Yo tener que asumir postura y decir, bueno, aquí esta determinación fue correcta, acertada, esta no lo fue, ¿cómo corregimos? Y vamos hacia adelante. No puede ser, la cosa no puede ser a cuarto oscuro. La transparencia, la integridad, la honestidad, hacer las cosas por el libro, que se apliquen las reglas consistentemente. No puede ser para uno sí, para otros no. Por lo menos esa es mi visión. Gustavo, vamos a hablar un poquito de boxeo argentino, que es lo que nos interesa en Boxeo de Primera, porque somos un canal argentino básicamente. Y al ser mano derecha de Paco en la última década, sobre todo, no estarás ajeno del buen vínculo que ha habido entre Francisco Valcarcel, tu antecesor como presidente del OMB, y la Argentina. Sabés que Argentina tuvo 42 campeones mundiales varones, de los cuales 12 han sido o han portado ese cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, y de 37 mujeres, 18 tuvieron la faja de la Organización Mundial de Boxeo. En este momento, en cuanto a campeones, no estamos atravesando un buen momento, hay una meseta. Pero bueno, ¿cómo van a trabajar? ¿Has hablado con dirigentes argentinos? ¿Cómo se va a instrumentar la interacción OMB, Federación Argentina de Box, para más logros y más posibilidades para el boxeo celeste y blanco? Como bien dice, hay un nexo por muchos años de la OMB con Argentina. Argentina es una potencia del boxeo. La OMB no puede considerarse un organismo mundial si no cuenta con Argentina. Lo mismo México, Estados Unidos, el Reino Unido, ahora el Medio Oriente, Japón. O sea, si no están esos países vinculados a la OMB, no podemos ser considerados un organismo mundial. Esa es mi percepción. Claro, igual pasa en Puerto Rico. Es como una etapa. A veces estamos en la rueda alta, a veces estamos en la rueda baja. Por ejemplo, en Puerto Rico no ha habido una figura posterior a Miguel Cotto. Es como, los norteamericanos le dicen como un slump. Cuando un bateador lleva una etapa que no ha podido batear, pues lo mismo pasa en el boxeo. Pasa un tiempo, surgen unas nuevas figuras, se proyectan, se perfilan, se coronan campeones mundiales. Lo mismo pasa en diferentes jurisdicciones. Claro, hay unas cosas, factores que pudiesen incidir en eso. En Puerto Rico ahora tenemos, por ejemplo, Oscar el Pupilo Collazo, un peso chico que ha ido desarrollándose, se le han provisto las condiciones idóneas para ello, tiene una casa promotora, tiene un organismo que lo respalda, pega. Pues hay una serie de circunstancias que pudiesen incidir. Lo mismo en el caso de Argentina, como uso el caso de Puerto Rico como ejemplo para responder a la pregunta. Claro, en estos días me he reunido con dirigentes promotores, Mario Malgocián, el amigo Arano, el Negro Rivero. Tengo una reunión posiblemente con Tello, para ver cómo la OMB puede
abrir sus puertas nuevamente o reactivar, debo decir, esos nexos, buscar a aquellos peleadores que ellos consideran que tienen los méritos, ir concediéndoles esas oportunidades para que vayan poco a poco entrando en las clasificaciones, se perfilen hasta eventualmente disputar un título mundial. Claro, siempre en cumplimiento con las reglas. ¿Cómo ves estos tiempos del boxeo mundial y el advenimiento de Riyadh Season con Don Turki Al-Ashik a promover eventos grandilocuentes y muy importantes con figuras consulares en veladas estrambóticas, diría yo? ¿Cómo ve Gustavo Olivieri, la OMB, este nuevo movimiento boxístico del Medio Oriente? Yo considero que todo lo que beneficia a un peleador beneficia a la industria completa. Para eso existimos nosotros, para beneficiar a los peleadores. Con la entrada de Turki a la industria del boxeo, pues ciertamente produjo unos conceptos innovadores, de tanto promocionales, de mercadeo, de poder lograr que promotores que no hacían negocios se sentasen en la mesa a poder trabajar. Frank Warren con Eddie Hearn, como decía en Puerto Rico, estaban a muerte, sí. No querían verse. Pero ciertamente el factor dinero los lleva a sentarse en la mesa, ¿no? Porque beneficia a todos. Y me han preguntado sobre si es positivo o si es negativo. Yo pudiese considerar que cuando un peleador recibe unas compensaciones económicas exorbitantes, pues está bueno el boxeo. Claro, y los eventos son increíbles. Yo he estado allí en múltiples ocasiones ya, previo a ser presidente con Paco y posteriormente en mi capacidad como tal. Y entonces lo he conocido, me he reunido con él. Los eventos son extraordinarios, de primer orden. Claro, tienen unas limitaciones en el sentido que no es una jurisdicción con historia de boxeo, claro. Condiciones, no hay casino, no es permisible el consumo de alcohol, las ring girls, o sea, esas particularidades que son históricas en el boxeo. Culturales, claro. No hay esa dinámica durante la semana de la pelea. Ellos van en eso, desarrollándose como un posible destino con potencial. Ahora mismo ese es el nuevo destino del boxeo mundial, por las bolsas que reciben los peleadores. Y yo creo que es positivo. Claro, habrán algunos que dirán, bueno, quiere monopolizar el boxeo, quiere dominar, no, deben existir otros, ¿verdad?, jugadores, que hay un balance. Pues eso es otro tema para discutir, claro. Pero me parece que es positiva la inserción de él, más oportunidades, más ingresos para los peleadores, y ese debe ser el fin ulterior, ¿no? Como abogado sabe lo que es la pregunta múltiple, sí. Es lo que voy a formular ahora respecto a la proliferación de títulos regionales, latinos, en el caso de esta región, globales, diamante, oro, plata, de todos los colores, más los títulos del mundo. Sí. Sé que hace poco hubo una cumbre con Daryl Peoples, titular de la FIB, sí. Mauricio Sulaimán, titular del Consejo, Gilbertito Mendoza, titular de la AMB, y la gente de la OMB. Están tratando este tema, tanta diversificación de coronas y para que el aficionado no se sienta tan confundido a la hora de saber quién es el mejor región por región y a nivel mundial. Coincido contigo totalmente, hay una proliferación de cinturones. Yo soy promovente de que incluso nosotros tenemos un cinturón que se llama global, que no tiene ningún tipo de sentido. Es absurdo, el mundo es un globo y el globo es un mundo. Y yo recibo comunicaciones constantemente que es el título global y no tengo justificación o una explicación lógica para responderle al fanático. Claro, cuando yo asumo la presidencia yo heredo sin número de políticas y mecanismos, algunos se le dan continuidad, otros podemos modificarlos. Yo soy simpatizante de tener menos títulos y estoy considerando eliminar el título global o cambiarle el nombre en lo menos. Crea confusión. Incluso hay campeones que no conozco porque hay tanto cinturón, eso le hace un daño al boxeo. Yo concurro con eso totalmente. Los interinos, los regulares, plata, diamante. Claro, yo respeto muchísimo a los compañeros Gilberto, a quien le envío un abrazo, y a Mauricio, que me apoyaron en la convención para asumir la presidencia. Y Daryl, los cuatro nos llevamos así. Tenemos nuestras
particularidades como dirigimos nuestro organismo, pero son más las cosas que nos unen que aquellas diferencias que podemos tener. Pero yo creo que la proliferación de los cinturones le hace un daño al boxeo, causa confusión, trastoca el valor de un campeón. Cuando tú tienes uno y le pones otro debajo, me parece que no es lo correcto. Claro, cada dirigente tiene sus propios reglamentos, sus políticas, su manera de hacer las cosas. No estoy aquí para criticarlos tampoco, pero yo expreso mi posición, ¿verdad? Con respeto, aunque podamos tener discrepancias. En el caso de la OMB, nosotros tenemos, no podemos tener 15 clasificados en una división y tener 10 cinturones regionales. O sea, eso no tiene sentido. Y pudiesen haber posiciones que, bueno, pero el cinturón le brinda al peleador una oportunidad. Claro. Pero tiene que tener lógica, sentido común, sensatez. Y por lo menos yo estoy aspirando a hacer unos cambios referentes a eso. Empezando con el global. Si yo puedo buscar la manera de excluirlo, lo excluyo. Y además nosotros estamos aquí no para enriquecernos, porque somos una institución sin fines de lucro. De los ingresos que generamos como producto de las peleas y las sanciones es distribuir, ¿verdad?, esa riqueza que se genera para los gimnasios, los peleadores, la obra social, etc. O sea que si el cinturón está al global para generar ingresos, pues no debe ser. Al contrario, eliminamos ese cinturón o le cambiamos el nombre. Pero no puedo, o sea, estoy en total y absoluto, coincido contigo totalmente. Gustavo, ¿sos partidario, amigo del campeón unificado, como el caso de Gabriela Fundora, femenina de peso mosca, o hace poco Usyk, que tuvo los 4 cintos de la máxima división? Sí. ¿Sos amigo de eso o preferís la división de títulos? No, la unificación es lo que beneficia el boxeo. A los peleadores y a todos los componentes de la industria, entiéndanse promotores, la televisión, los peleadores, los managers y los organismos. Los 4 presidentes estamos siempre al unísono con eso. Ajá. Claro, podemos tener nuestras diferencias, ¿verdad? De sobre, mira, ahora me toca la mandatoria, yo voy primero. Pero esa es la excepción. En eso estamos todos, trabajamos al unísono, ¿verdad? El barco se conduce hacia el mismo puerto seguro con ese aspecto. Y las unificaciones precisamente eliminan lo que tú planteas en la pregunta anterior, la confusión, un solo campeón. Claro, y hay una tendencia hacia eso. Los peleadores tienen... los peleadores están más concientizados de que el undisputed, el campeón indiscutible, es lo que le puede generar la mayor bolsa, la mayor proyección, recibir sponsorships, endorsements, ese tipo de cosas, auspicios, ese tipo de cosas. Y la bolsa aumenta, claro. Pero no creo que haya problema con eso, ¿verdad? Con los campeonatos indiscutibles, la Fundora es tremenda peleadora. O sea, ella puede ser un fenómeno. Amanda Serrano, Katie Taylor, el Canelo Álvarez, Usyk, Beterbiev, Bivol, esos son caballotes, Inoue. O sea, dueños de los 4 cinturones. Claro, la misma Clarissa Shields cuando fue undisputed. O sea, eso beneficia siempre al boxeo. Y otro tema urticante que quizá también confunde al fanático, no, quizá no, lo confunde, es el caso de los títulos mundiales interinos, cuya creación tuvo un buen motivo, que es cuando un campeón está lesionado o no puede defender por X razón su título por determinado tiempo, se promueve el título interino, y cuando el campeón se recupere, el regular, hacen la pelea unificatoria. Pero se ha desvirtuado todo eso. ¿Cómo ves? Concurro también. Los interinos tienen una razón particular, ¿verdad?, que es mantener la división activa ante la incapacidad de un campeón en propiedad por alguna lesión, tiene algún conflicto legal que no puede pelear, el campeón desea disputar un título en una categoría superior o inferior y tú quieres mantener la división activa. En esas circunstancias que el interino se debe aprobar en circunstancias excepcionales, no hacer un interino por hacerlo, por lo menos en la política de la OMB. Claro, yo heredé unos interinatos, ¿verdad?, que me parece que Paco hizo lo correcto en aprobarlo, el peso completo, se aprobó un interino porque ya era previsible que se diera la unificación, posteriormente la revancha y pudiese celebrarse una tercera. No se dio, Usyk y Fury. Lo mismo con Beterbiev y Bivol, que ahora van para la trilogía, y uno hace esos interinos para no parar eso, la unificación, que es lo que la gente quiere ver, pero hay unos peleadores esperando.
que tienen derecho también. Y uno hace esas excepciones sujeto a unas condiciones. Tienes que consolidar el interino con el campeonato en propiedad en tanto tiempo. Para que no esté el interino ahí. Pero hacer un interino por hacerlo me parece que no es lo correcto, ¿verdad? Nosotros tenemos pocos interinos. Peso completo, que es Joseph Parker, coordinamos la mandatoria, pero posiblemente se pongan de acuerdo Usyk y Dubois para la unificación para el Undisputed. Si eso se da y llegan a un acuerdo con Joseph Parker, pues no hay objeción, pero yo ordené consolidar el interinato como procede. En el peso semicompleto es Callum Smith, Vettel, Baby Ball, van para la trilogía. Callum Smith puede hacer una voluntaria, o he escuchado que quiere pelear con Benavidez, no habría reparo, pero tendría que renunciar al cinturón interino y lo eliminamos así. Okay. En la 140, Barbosa con Teofimo, se hizo el interino de Barbosa entre el 1 y el 2, Cateral y Barbosa, porque eran dos peleadores que merecían ser mandatorios para Teofimo, porque ambos estaban ahí, más o menos tenían los mismos méritos, y Teofimo estaba con la incertidumbre con su promotor y no se sabía si iba a pelear. Pues yo hago el interino y fuerzo a la situación, a forzar a Teofimo. Ahora se elimina eso, pelean la semana que viene en Nueva York. Fuera de eso no tenemos más interinato. Y no vislumbro autorizar otro interinato en ninguna otra división, a menos que las circunstancias excepcionales estén. Para eso el interino, alguna lesión que no está activo, alguna condición particular que le impida al peleador continuar, algún campeón que quiere subir o bajar para convertirse en campeón en otra división y uno le dice, bueno, decídete después con cuál te queda, o sube o baja, o tienes tantos días para decidir, o pelea con el otro. Hasta ahí, es que no aguanta más. Bueno, para ir cerrando, yo no quiero dejar de tocar el tema de las acciones sociales que la OMB hace habitualmente, como el programa Kids Drugs Free. Niños libres de drogas. Sí, niños libres de drogas y otras movidas. ¿Esto va a seguir incrementándose bajo tu mandato? Claro, eso es una de las obras sociales que distingue a nuestra organización. Y Paco en eso era un promovente acérrimo sobre ese particular. Y a mí me parece que esa es nuestra misión. No solamente beneficiar a los peleadores, pero sino también la sociedad, que los peleadores forman parte de la misma, hacerlos parte, la cuestión de los niños, la juventud, sacarlos de las drogas, el ocio, todo ese tipo de circunstancias que afecta, ¿verdad?, nuestro diario vivir, y vamos a continuar con eso. Esa misión es lo que nos distingue como organismo. Y respecto a Argentina otra vez, y no tiene que ver esto con el boxeo, tu visita se dio en un momento muy especial para nuestro país, que fue el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro Papa, sí, don Jorge Mario Bergoglio. Y tuviste tiempo de hacerle un homenaje por parte tuyo y de la OMB, ¿verdad? Claro, no, el Papa, o sea, el Papa es como usted dice, un crack, un grande, un grande. Y en Puerto Rico lo adoran al Papa. Y el Papa verdaderamente era una persona, un ser especial, ¿verdad? Tenía ese ángel, como decimos en el boxeo, cuando un peleador tiene un ángel. El Papa tenía un ángel humilde, desprendido, abierto a los cambios sociales, la humildad que distinguía al Papa. El fallecimiento ha sido, ¿verdad?, una cosa bien, una tragedia, podríamos decir. Y en Puerto Rico el Papa era bien querido. Puerto Rico es un país predominantemente católico, yo soy católico, y estuve en la iglesia honrando al Papa, y nuestro pésame para su familia y los hermanos argentinos. Pero, o sea, perdimos un grande, de verdad. Gustavo, gracias. Por este rato podremos estar charlando horas y horas, pero bueno, hay un tiempo que cumplir. Para la próxima charlamos una parrillada. Ah, sí, sin dudas, sin dudas. Y con el mate de por medio. Con el mate, no, eso lo voy a probar hoy. Pero lo que te quiero remarcar es lo que nos dijiste tras la cámara, con el micrófono apagado, de cómo estás dispuesto a escuchar las críticas, a responder y a bajar la cabeza si las críticas están bien orientadas. Así debe ser. La prensa y los medios de comunicación están para fiscalizar. Nosotros somos los dirigentes del organismo y estamos aquí para hacer un trabajo. Y tenemos que estar sujetos a eso, al escrutinio, a la fiscalización, a la crítica, a tratar de ser objetivos dentro de, ¿verdad?, nuestra posición, que no es fácil, tomar postura. Si tenemos, la gente va a hablar, la gente habla de lo malo, no de lo positivo, ¿verdad?
Si hacemos algo que tenemos un acierto, pues bien. Y si nos equivocamos, debemos de asumir las consecuencias y decir, bueno, aquí me equivoqué, asumo, ¿verdad?, el error con humildad y responsabilidad, cómo lo corregimos, cómo se subsana y continuamos. Me parece que eso le brinda a los medios de comunicación, a los fanáticos, a los peleadores, a los componentes, un matiz diferente, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. Y si fallamos, corregimos y le damos para adelante. Está grabado, te tomamos la palabra. Un placer, Gustavo, hermano. ojalá que vengas todas las veces que vino tu antecesor, Paco Valcarcel, que se declaraba un porteño más. Será siempre bienvenido. No, gracias. Yo soy un porteño también. Gracias por recibirme, por tu tiempo y un fuerte abrazo a los fanáticos de Argentina. Licenciado Gustavo Olivieri, flamante presidente de la OMB, en las pantallas de Teis Sports.